del Señor Jesucristo. Si los tomó del vientre de María o los trajo desde los mismos cielos. Según la Escritura de San Juan 7:38, el Señor nos enseña algo muy importante, y por eso es que nos hemos hecho esclavos de los hombres, porque no hemos querido aprender a escuchar la voz de Dios. San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que debemos de creer los creyentes, los que creemos en Jesucristo? ¿Cómo es que debemos de creer? Debemos de creer como dice la Escritura. No es como dice el hombre, no es como dice una organización nacional o internacional. Es como se encuentra escrito. Recordemos que la Escritura misma habla por sí sola. Estas pequeñas letras que vemos nosotros en nuestras Biblias de Dios. Pero las cosas que están escritas también han tenido su tiempo. Han tenido su tiempo. El tiempo de Juan el Bautista, que todos lo conocemos en la película, ya pasó. El tiempo del Señor Jesucristo cuando vino, que lo vemos en las películas crucificado, ya pasó. O lo vienen a crucificar, o él viene todos los años a ser crucificado en Semana Santa. ¿Verdad que ya no volvió más a ser crucificado? Una vez y para siempre. ¿En qué tiempo anunciaba Jesucristo y a quienes les anunciaba la doctrina que había mandado el Padre a través de él? ¿A quiénes se la venía anunciando? A los israelitas, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, ¿cuál es la doctrina que debemos de anunciar? La que trajo el Bautista, la que trajo Jesucristo. ¿Cuál es la que debemos de anunciar? La que trajo Jesucristo. Entonces, ahí es donde quiero que veamos, porque vienen los cambios, y los cambios no le gustan a nadie, ¿verdad? Por eso quería leer este versículo en el libro de Hechos, capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 8, creo que es. Hechos 6, 18. ¿Verdad? Dice así la Escritura. No sé, 14. Vamos a leerlo el 10. Dice, aquí estaba Esteban hablando, pero no podían, dice, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían, dice, resistir estas palabras de Esteban. ¿Y qué es lo que Esteban estaba diciendo según lo que lo acusaban? En el versículo 13 dice que pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, que es lo que Jesús decía. No estaba diciendo que era mentira. Jesús decía que en 3 días iba a arreglar ese templo y que en 3 días lo iba a volver a levantar. Pero claro, él hablaba del templo de su cuerpo. Ya todo eso lo sabemos. Y cambiará de ser las costumbres que nos dio Moisés. Miremos nosotros cómo estaba la gente y andaban preocupados, porque dice que él iba a cambiar todas las costumbres que Moisés les había enseñado. Entonces, vamos a sentarnos. Dice que el Señor, allá en el libro de San Juan, capítulo 5, dice que el Señor se sentaba para impartir la enseñanza.
los hombres han agarrado otras modas, ¿verdad? Pero no sé por qué. Esa es cosa de cada uno. Por eso es que es importante oír, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? En el libro de Mateo. Cuando Él quiera que te pida, cuando Él quiera agua. Estamos, a ver si no me equivoco, 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Verdad? Para que miremos que qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que dice La Escritura. no es lo que dicen los hombres, no es lo que dicen los ministerios terrenales. Todo hombre que pertenece a un ministerio terrenal, todo hombre que pertenece a un ministerio terrenal creado por un hombre, se convierte en esclavo del hombre. Recordemos que estamos hablando que vienen los cambios, ¿verdad? Y los cambios obviamente no le gustan a nadie. Entonces, dice la Escritura en el 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La palabra de verdad, el evangelio de salvación, es para que nos haga libres, para que se cumpla San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si yo pertenezco a este grupo religioso, no soy libre. Estoy sujeto a la voz de un hombre. Y mientras siga sujeto a la voz de un hombre, nunca voy a poder escuchar aquella sublime voz. Aquella voz que dijo, hágase la luz. Y peor, no voy a conocer la luz. Porque ¿quién era la luz? Jesucristo. Y dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo para alumbrar, ¿verdad? Para que no andemos como en tinieblas. Pero mientras no tengamos esa luz verdadera, seguiremos en tinieblas. Seguiremos creyendo que tenemos a Cristo en nuestros corazones, pero eso lo creemos en nuestras mentes. Dice la Escritura en el libro de Efesios 4:17. Ya no seráis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo andan los otros gentiles? No son los borrachos, no son los marihuaneros. Recordemos claramente que la Escritura dice en el libro de Romanos, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Quiere decir que también hay un grupo de israelitas que porque nacieron en Israel creen que la gente tiene que quitarse el sombrero, la gorra y la ropa para que pase encima de ella y quede ungida. No. Ya eso no funciona. Gálatas 26 y 27. Vamos a leerlo. Luego vamos a entrar al mensaje. Esto es únicamente para ir abriendo el deseo de oír. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, Magdiel. Vamos a ver si llevamos este mensaje allá a Rosita. Hay que invitar a vecinos, hay que invitar a la familia, porque vamos a hacer un primer viaje ahí a Mina Rosita, allá donde ustedes. Lo que José Luis diga es muy simple. Es lo que se encuentra escrito. Dice 3:27, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la fe que debemos? Jesús.
los mormones, ¿verdad? Los diferentes tipos de sectas religiosas que existen a nivel mundial, todos creen en Jesús y creen que tienen una fe. Creerse que tengo una fe es fácil. Tener la fe de Dios es otra cosa, es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la fe que está vigente para el tiempo de la gracia? Dice la Escritura en 2 Corintios 4:13. Oído, ojo y oído, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué debemos tener? El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Nosotros, dice, creemos, por lo cual también hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente la misma fe. ¿Y a dónde está puesta nuestra fe? ¿En lo que dicen los hombres? ¿En lo que dicen los grupos religiosos a nivel mundial? No. Todo lo que los grupos religiosos dicen a nivel mundial es basura. Son doctrinas baratas que vinieron recogiendo para hacerse ricos y poner sus propias empresas religiosas. ¿Para qué es anunciado el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos deja anunciado? El poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con la gracia? Lo mismo. Todo se repite. Nada es completamente nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo la gracia ahora? Abriéndole los ojos a los ciegos para que los cojos no se salgan del camino. ¿Qué es un cojo en el tiempo de la gracia? En aquel tiempo era aquel que le hacía falta un pie o andaba el pie golpeado, andaba cojeando. ¿Qué es un cojo en el tiempo de la gracia? ¿Qué es un ciego en el tiempo de la gracia? ¿Qué es un leproso en el tiempo de la gracia? ¿Qué es un muerto en el tiempo de la gracia? ¿Qué es un pobre en el tiempo de la gracia? Vamos a empezar de la Z a la A. ¿Qué es un pobre? Aquellos que hemos reconocido la necesidad espiritual de Dios. Eso es un pobre de verdad. Aquel que se humilla, no a sus millones, no a su dinero, no a su posición, sino a la voz de aquel que hizo los cielos y la tierra. Esa es la primera pobreza que debemos de nosotros, con la que debemos de identificarnos. Hermano César, tengo un problema, necesito de Dios. Qué lindo, qué cosa más bella. Hermano Víctor, yo necesito de Dios. Pues venga, para eso estoy aquí. Para eso Dios me ha enviado, para establecer los fundamentos de esta iglesia. ¿Ah? Entonces, eso es el pobre espiritual, el que reconoce su necesidad. Entonces, después siguen los leprosos, creo. Los leprosos. ¿Quiénes son los leprosos para el tiempo de la gracia? Es que yo antes era católico y ahora soy mormón. Pero fíjense que estoy con ganas de irme a la iglesia del hermano César. ¿Verdad? Es un leproso el pobrecito. Anda con doctrinas de muchos hombres o con doctrinas de muchos padres. Nosotros tenemos que tener solo la doctrina de nuestros padres celestiales. Pero, claro, ¿cómo la voy a tener si no la conozco? Recuerden que los mismos judíos, Jesús les decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ¿cómo quiere saber si la doctrina es mía o del que me envió? Sométase a Dios. Juan 7:16, 15:16, 16, 17. El 18, ¿qué decía el versículo 18 de San Juan 7:18? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero. Y no hay injusticia en él. Por eso yo les decía al inicio, hermanos, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, se debe denunciar gratuitamente
directamente y sin palabras persuasivas para que el día de mañana tenga que darnos algo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los hombres cuando Jesucristo les dijo esa palabra en Mateo 17 y 18? Sométanse a Dios, pero para poderse someter a Dios tenían que pasar primero por Él, porque a Él era el mensajero que Dios había enviado para ese tiempo. Él es el que tenía la palabra de ese tiempo, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se iban a someter a Él si los judíos andaban enojados con Él? ¿Verdad? Por eso que Jesús le recomendaba a los discípulos. Y hasta el día de hoy, lo mismo. Aprendan de mí, que soy manso, humilde y sencillo de corazón. ¿Por qué? Porque no sabemos quién o qué persona y cuándo es que yo voy a recibir este evangelio que me va a hacer salvo. Evangelios hay muchos, pero no sirven, están leudados. Solo existe una gran verdad, así como existe la tiniebla, también existe la luz. Solo hay dos cosas, la luz y la tiniebla, la verdad y lo falso. Por eso dice la Escritura en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere Dios, ¿verdad?, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esto por orden de Dios el Padre y el Señor Jesucristo? Porque hay una mentira que es 99.99 igualita a la verdad, pero no es la verdad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, según la Escritura de San Juan 15:45, Primera de Corintios 15:45, vamos a leer, Primera de Corintios 15:45. Vamos a ver, Adán, el primer hombre formado del polvo de la tierra, ¿de dónde era este hombre conocido como Adán? ¿Del cielo o de la tierra? Era de la tierra, hermano, así es. ¿Y el Señor Jesucristo de dónde es? Del cielo. Vamos a leer San Juan 15:45. Así también está escrito, fue hecho, digamos bien la palabra, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el poder Adán, espíritu vivificante. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cómo dicen las personas que viven en espíritu al vientre de María y que estando en el vientre tomó carne? Eso vamos a hablar en el mensaje. Por eso estoy dando contexto. La última verdad que el hermano fue que yo no sabía. Ha sido bueno que le han traído su fragmento, anotan, lo buscan en su casa. Es muy importante informarse, porque aquí viene algo muy importante. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. No me gustaría que Dios nos encuentre de esta manera. 15, 1 y 2. Además, hermanos, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Bulto. ¿Qué venimos a hacer en este lugar? Nada. Porque lo que oí me gustó en el momento. ¿Cómo fue que dijo el hermano? Si no hubiera llevado un padre. Si hubiera llevado ese
celular hubiera grabado. Pero no lo hizo. Entonces, ¿voy a ser salvo si no lo hago? No voy a ser salvo. Cuando uno busca el camino de Dios, es algo delicado. Algo muy delicado. Recordemos que no nos comprometemos con un hombre, es lo primero. Es con Dios. Comprometerse con un hombre es fácil. Yo bien hubiera dicho el hermano César, como ella puede llegar a la por oportunidad. Mira, hermano César, como un hombre educado, le dije, no, hermano, no se preocupe, que otro día no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo también, ¿cómo que? Porque el compromiso mío no es con el hermano César, es con Dios. La única forma, le dije al hermano César, que yo no llegue es que Dios no me deje ir. Me pase algo, no le puedo. Pero aquí estamos. No se preocupen que los mensajes de la gracia no son de 10 minutos, ni son de 30 minutos. Pero estoy seguro que van a ser temas. ¿Por qué? Porque esto nos va a llenar de conocimiento. ¿Qué es lo que hace salvo al hombre? Dice 1 Timoteo 3:4. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que nos hace salvo entonces? El conocimiento. Si lo atesoramos, si no atesoramos nada, no somos nada. Porque a la hora que nosotros debemos de presentar alguna defensa delante de algún converso o delante de algún religioso, no tenemos nada. Voy a ir a buscar al hermano César, voy a ir a buscar al hermano Víctor para, como que si fueran perros, para ver si nos echan a este. No. Estamos mal. Si pensamos de esa manera, estamos mal. Recordemos que la salvación es individual. Y todos tenemos que velar por esta salvación individualmente. Está bien que los hermanos se esfuercen por dar algunas enseñanzas, pero nosotros debemos de estar más preocupados porque lo que ellos tienen ya lo tienen, pero lo que ellos tienen yo no lo tengo. Y es necesario tenerlo, porque debemos de ser salvos con si venimos al conocimiento de la verdad y si atesoramos la verdad. Ok, volvemos a Mateo 11:5. Estábamos hablando de los leprosos que andan en una doctrina y otra y otra. ¿Verdad? Los muertos son resucitados. Ese es el segundo. Porque el primero eran los pobres. Los muertos son resucitados. ¿Cómo son resucitados los muertos? Vamos a ver. Después que los hombres andan con la gran lepra, pero fíjate que el hermano se habla más pesado todavía que lo que dijo el hermano Víctor. Me lo eché a la boca. ¿Verdad? Vamos a suponer que no tienen el conocimiento de la verdad. ¿Qué era ustedes les gustó? Por allá van a otro religioso, también agarraron lo que queda al lado bonito y se lo echaron a la boca. Y ahí andan repitiendo esas palabras. Pero todo eso se convierte en tripa podrida porque andan la doctrina de muchos padres. Nosotros tenemos que tener la doctrina única, que era de nuestro Padre. Y como andamos la doctrina de muchos padres, estamos llenos de lepra. Por eso es que les pedimos por la muerte. ¿O quiénes son los que les pedimos por la muerte? ¿Los que tienen la doctrina verdadera o los que andan llenos de doctrinas? De otra doctrina. Los que tienen la doctrina verdadera. Los religiosos, deja de copiar. Claro que sí. Deja de copiar. Porque, por ejemplo, antes podía decir el hombre, mira hermano, gloria al Señor, el Espíritu Santo está sobre mí, pero el Espíritu Santo está como Lucas 4:17, cuando dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así dice la gente ahora también. El Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me acosa, no me deja en paz. El Señor quiere que esté orando y orando y orando. Pero ¿y quién es el Espíritu Santo del que le está hablando? Porque el Espíritu Santo hay muchos. ¿Cuál es el Espíritu Santo del que le está hablando? Pues el Espíritu Santo, hermano. Sí, pero ¿cuál es? Porque Dios ha ordenado. Dios le ha puesto nombre a toda la familia en el cielo y en la tierra. Y el Espíritu Santo, como una mencionar cuál es, ¿cómo se llama? Uno tiene nombre. Porque cuando Dios dice Espíritu Santo venga, le dice viene un montón. ¿A cuál
sería un Dios desordenado. ¿Por qué creen ustedes que tenemos nombre en la tierra y apellido? Porque José hay un nombre. ¿Verdad? Entonces, todos en los cielos tienen nombre y en la tierra también tenemos nombre. Entonces, las personas hablan del Espíritu Santo, pero claro, sin el entendimiento. Porque vamos a poner un pequeño ilustracioncito, así como una capsulita, para entrar en el mensaje. El Espíritu Santo, hablando de aquel de 1 de Timoteo 6:16, aquel que habita en luz inaccesible, a aquel que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que hay un santo ser que habita en luz inaccesible y que a este santo ser ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y este es el Espíritu Santo de Dios, al que ningún hombre terrenal ha podido ver ni oír. Y muchas personas dicen, es que Dios me habla, hermano. Dios me habla. Es tremendo. Ahí vemos nosotros la ignorancia que está en el pueblo. Y si le preguntamos, ¿y cuál Dios es el que te habla? Pues para ver si es cierto que le habla Dios, ¿verdad? Cuando una persona habla de que Dios le habla, quiere decir que tiene un gran conocimiento. ¿Y cuál Dios es el que te habla? Pero si es que Él es el mismo, hermano, solo hay un Dios. Bueno, ¿verdad? Pero sabemos claramente que no es así. Se dice que este santo será visto muy inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, Jesucristo, ¿quién es? Porque Él es conocido como el anciano de día y también es conocido como el Dios de toda la tierra, según Apocalipsis 11:4. También en Hechos 17:24 habla la Escritura diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces la gente no sabe ni a qué Dios le ora. En este caso, le está orando a Dios anoche, hermano. Qué bueno que le está orando a Dios, pero ¿cuándo le estaba orando? Es importante tener el conocimiento. Estamos viendo que es importante tener el conocimiento. El Espíritu Santo me guía, porque hay varias cancioncitas que dicen que el Espíritu Santo lo guía. Pero para el Espíritu Santo será el que está acompañando. Porque Jesucristo, el Padre es santo, que es el Espíritu. San Juan 4:24, Dios es el Espíritu. Y lo que le adoran es el que le adoran en el Espíritu, en verdad. Gálatas 4:6 dice, ahí tenemos un Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. En Gálatas 4:6 dice la Escritura, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No. 4:6, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado. No fue a nadie que pasa. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. ¿Qué fue lo que envió Dios a nuestros corazones? El Espíritu de su Hijo. No dice voy a enviar un Espíritu, sino que dice que va a enviar el Espíritu de su Hijo. Por eso es que tenemos que tener claro San Juan 7:38. Que cree en mí, como dice la Escritura. 1 Corintios 4:6. Pero este hermano lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolo, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y así como no debemos de pensar más de lo que está escrito, no debemos de hablar más de lo que está escrito. Porque estaríamos errando, hermano. Y nuestras enseñanzas serían fábulas. Porque las personas andarían repitiendo las palabras bonitas que hablamos, no lo que se encuentra escrito. Entonces ahí vimos dos Espíritus Santos, ¿verdad? El Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el 1 Timoteo 6:16, y también el Espíritu Santo de San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
Entonces ahí vemos San Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y el Padre os dará Otro consolador. Otro no significa la palabra otro que es el mismo, ¿o sí? ¿Cómo estaría la gramática ahí? Yo rogaré al Padre y el Padre os dará Otro. otro consolador. Entonces, este otro es otro consolador. El apóstol Pablo habla en San Juan, perdón, en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Quién es este otro que nos va a edificar sobre el fundamento escritural que dejó escrito el apóstol Pablo por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo? ¿Por qué decimos por orden del Señor, del Padre y del Señor Jesucristo? Porque dice Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí vemos que fue puesto como apóstol por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ahí vemos claramente que Jesucristo no se resucita solo, sino que el Padre dice que lo resucitó a él. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿los cielos quiénes son? De Mateo 11:5. Somos nosotros los que hemos andado buscando al Señor. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser ciegos? Hasta que logremos oír las cosas que mis oídos de carne no alcanzan a oír. Hasta que podamos ver con nuestros ojos espirituales, porque nuestros ojos de carne son lo visible y lo tocante. Ustedes pueden ver a José Luis, pueden ver al hermano Jorge, pero estos dos pobres hombres no sirven para nada. Son miserables, según Romanos 7:23. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es el cuerpo de muerte? Es un miserable. ¿O acaso los hombres de carne y hueso somos buenos? Somos malos. Dios el Señor lo dijo desde Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que el corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. O sea que los pensamientos del hombre de carne son malos. Hasta que el santo ser que mora en cada uno de nosotros es despertado y empieza a gobernar a este hombre de carne y hueso que es indomable, como el ejemplo del caballo y el jinete. El caballo no le podemos decir váyase para la Masaya porque no sabe dónde es Masaya. Tiene que tener un jinete. El hombre de carne y hueso también tiene un santo ser adentro viviendo en cada uno de nosotros. Pero claro, que esto no lo sabemos. Nosotros pensamos que ese santo ser que mora en nosotros es el espíritu que Dios le dio al hombre allá en Génesis 2:7, que sopló en su nariz aliento de vida, y que este soplo es el espíritu que va a volver a Dios. ¿Verdad? Pero esa es la gran mentira que nos ha metido el mundo religioso. Por eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo Romanos, aquí estoy a media pulgada, gracias a Dios. No es que conferencia, esto siempre lo hago con mucho amor. Porque si no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Vamos a leer Romanos 15:25, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo? 25. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Desde hace cuánto estaba escondido este misterio? Desde tiempos eternos. Sin menospreciar lo presente y sin querer ofender, porque no es la intención del Espíritu ofender a nadie.
Los hombres se van a México, los hombres se van a Rusia, los hombres se van a Estados Unidos, otros dicen que van a Marte, porque están más cerca de Dios, a estudiar sus grandes doctorados en divinidad, pero lo que traen es basura. Otra tripa podrida más en sus bolsillos, o sea, en su mente. ¿Por qué? Porque esa doctrina que fueron a aprender y ese gran estudio que aprendieron, lo aprendieron de un hombre. Y la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, es de fe. Y la fe no se puede comprar. Venga, venga, venga. Ni ningún hombre tampoco se la puede dar. Porque la fe que Dios pone en el corazón de sus hijos, es Él el que la pone. No la puede poner un credo religioso. No la puede poner una misión cristiana evangélica católica. Nadie, absolutamente nadie, puede poner la fe de Dios en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor trataba de decir ahí? ¿Dónde están tus pensamientos? Ven. Entonces, ¿qué es lo que Dios está viendo en nosotros? Nuestros pensamientos. Este es el corazón que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Pero el corazón de quién es el que Dios ve. El del hombre terrenal que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. O el corazón de aquel santo ser que estuvo con él desde antes de la fundación del mundo. Porque hablamos del caballo y del jinete. Hablamos que el hombre de carne y hueso, ¿verdad?, que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, adentro de él Dios puso un santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque ¿qué es lo que leímos en Romanos 11:25? 16:25. Vamos a volverlo a leer. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, y al que puede confirmaros según el poder de Dios y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué es lo que se había mantenido oculto desde tiempos eternos? El poder de Dios, la revelación del evangelio. Por eso es que siempre hacemos esa pregunta, hermano, ¿y cuál es el evangelio que está vigente? Porque Juan el Bautista trajo un evangelio, que es el evangelio del arrepentimiento, preparando el camino del Señor y que creyesen en él. Pero después de Juan el Bautista vino otro. Hechos 10:36, vino otro evangelio a la tierra, enviado por Dios, porque Juan también fue enviado por Dios, según San Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios que se parecía a Juan. En Hechos 10:36 dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios envió a otro hombre conocido como Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿A quién envió mensaje Dios? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. ¿Anunciando qué? Anunciando el poder de Dios, o sea, el evangelio de la paz. ¿Cómo se llamaba este evangelio que Dios envió para el pueblo de Israel? El evangelio de la paz. Recordemos que Dios es ordenado. Si yo
Esto no lo han oído los catedráticos más grandes del mundo, así como lo están oyendo. ¿Por qué? Porque esto no lo recibimos en ningún seminario terrenal. Y si lo recibí en algún seminario terrenal, algún día voy a encontrarme a alguien que me diga: "Hey, ¿no te acuerdas que estuvimos juntos estudiando?" Adelante de un montón de gente. Pero tenemos la osadía, por la gracia de Dios, de decir: no lo recibimos de hombre alguno, sino por revelación. Recordemos que el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, dice que iba a estar con nosotros para siempre. Las personas piensan que el otro Consolador descendió el día de Pentecostés, pero no es así. El otro Consolador desciende hasta el tercer día de Dios. No es el tercer día de José Luis, es el tercer día de Dios. Cuando yo cumplí 20 años, mi mamá me dijo que nací a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, el 20 de mayo, yo cumplí 20 años. Pero, ¿qué es lo que dice? Cumplí. Quiere decir que mi año 20 ya lo viví. Un segundito, ya estoy viviendo mi 21 años. ¿O no es así? O cumplí 20 y sigo con 20 después de las 10 de la noche. Ya no. Entonces, cuando el reloj marcó las 12 del año 2000, ¿qué sucedió? El segundo milenio, o sea, los 2000 años, ya terminaron. Estamos viviendo el tercer milenio, que es cuando Dios prometió en el libro de Oseas 6:1 y 2, que el otro Consolador iba a descender en la tierra. Pero claro, como nosotros lo andamos viendo con estos ojos de carne, ¿cómo vamos a saber a dónde descendió en la tierra? Si andamos comprando carnet que dan los brujos religiosos en las grandes universidades religiosas. Andan a mí mi paciente enseñando el carnet. Soy pastor, hermano. Soy ministro. Soy apóstol aprobado por la asamblea. Aquí está bien. Todo eso es basura. No sirve. Por eso es que este evangelio Dios no se lo da a los cobardes. Es a aquellos que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. Pero si alguno quiere tenerlo, Dios se lo puede dar. Hay que rogarle a Dios que se lo dé. Porque Dios está necesitando obreros para su mies. Pero no ladrones ni estafadores, sino obreros. Si yo tengo una empresa y tengo obreros, ¿quién es el que le debe pagar a los obreros? Yo, porque yo lo contraté. Y si Dios busca obreros para su mies, ¿quién es el que lo va a sustentar? Porque la gente le pide a los hermanos, porque la gente está buscando ovejas para rellenar sus cuevas, o sea, sus iglesias. ¿Por qué? Porque están metidos en el círculo religioso. Y eso hay que votarlo. Eso es basura. Necesitamos hacer libre a aquellos que estuvieron con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que puedan ir a contar este mismo testimonio que yo les estoy contando. Que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero no el hombre de carne. El hombre de carne hace poco nació. Pero el Santo Ser que mora en cada uno de nosotros, Dios lo envió con un espíritu de sueño. Y nos dijo allá, aquel gran hombre escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y desde que estaba en el vientre de su madre, según Gálatas 1:15, dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. ¿Quién es este hombre? El apóstol Pablo. Dice que Dios
Dios lo apartó desde que estaba en el vientre de su madre, para revelar a quién, a su Hijo en él. ¿Y qué es lo que Dios quiere ahora en nosotros? Exactamente lo mismo. Dios quiere que nosotros vengamos a este conocimiento del Hijo de Dios. Imagínense que nosotros ni siquiera sabemos quién es Jesús, el Cristo. Bueno, mucho más todavía. Estos grandes catedráticos, estudiosos de filosofía, estudiosos de hermenéutica, de todo lo que ustedes ya conocen, ni siquiera han podido recibir a Cristo. Imagínense qué clase de ofensa. Y andan dando a conocer a alguien que no conocen. Dice la Escritura, Romanos 10:15, andan dando a conocer a alguien que ni siquiera han conocido. ¿Cómo pues dice la Escritura? 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso, ahora yo estaba ahí comentando con el hermano Víctor, existe el llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que después del llamado viene la escogencia. Y después de la escogencia, vienen los enviados. Los hombres en el mundo religioso fueron llamados, sí, está bien. Y ya andan como enviados, son apóstoles de Dios. ¿Verdad? Miren qué gran mentira la cara de la gente. Cuando les preguntamos, ¿y cuál es el evangelio que está diciendo, hermano? Para el tiempo de la gracia. Usted que es apóstol. El evangelio de Jesucristo, hermano. Eso no ha cambiado. Un apóstol. Con los eruditos más grandes de Nicaragua y de otros países que hemos hablado. No porque queremos darle a entender que somos la última Coca-Cola del desierto. No nos interesa porque no nos complacemos con los hombres de carne y hueso. No venimos con el deseo de caerle bien a ustedes como hombres, sino que venimos con el deseo y el anhelo de que aquellos que estuvieron con nosotros desde antes de la fundación del mundo puedan ser despertados, así como dice la Escritura en 1 Corintios, en Efesios 5:14. Por lo cual dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es José Luis el que va a alumbrar, es Cristo el que va a alumbrar. ¿Cuándo? Cuando Él diga, no es cuando nosotros pensemos. Venga, venga. Recordemos que este evangelio, este poder de Dios, que ese evangelio es de Dios, y Dios se nos da este poder a quien Él quiere, no es a los que quieren. No es para el que quiere ni corre. Entonces dice el versículo 16: mas no todos obedecieron. Mas no todos obedecieron al evangelio. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Los hombres piensan que ya oyeron hablar de Jesucristo y que Jesucristo sí, hermanos, que Jesucristo vino a vientre de María, Dios lo trajo ahí, después Jesucristo tomó carne en el vientre de María y bueno, ya nació, ¿verdad? Ya nació el Mesías y ahora tenemos a Jesucristo. Qué clase de fábula la que el mundo religioso anda en el momento. Ya vamos a entrar en el mensaje, solo quiero terminar esta capsulita. Entonces, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Necesario es que haya alguien que traiga este evangelio que se había mantenido como oculto. ¿Por cuánto tiempo? Desde tiempos eternos. ¿Cómo es que no andan diciendo que están predicando el evangelio si estaba oculto desde tiempos eternos? Dice la Escritura en Hechos 14:16. En las edades pasadas, Dios, no un hombre, Dios ha dejado a todos los hombres andar en sus propios caminos. Por eso es que andan construyendo iglesitas, andan haciendo misioncitas, para dar a creer que son grandes hijos de Dios. Miren ustedes qué terrible. Claro que algunos lo hacen
la ignorancia, que se arrepienta. Pero ¿de qué me voy a arrepentir si no lo hago disfrazado de oveja? Si yo soy un hombre santo, yo vivo con mi esposa, yo tengo esto, de lo otro. Sí, que se arrepienta, dice. ¿De qué? De la ignorancia. Porque le anda diciendo a la gente que se debe bautizar con agua. Le anda diciendo a la gente que tiene que construir templos. Le anda diciendo a la gente que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, que tienen que traer dinero a la iglesia, porque el pastor vive de fe. Vivir de fe es vivir del poder de Dios. No es vivir del bolsillo de los demás. Esto es un sinvergüenza. El Señor nos mandó a trabajar día y noche con afán y fatiga para no ser gravoso a ninguno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 8 al 10. Esto es duro, hermano. Mira que es difícil. No es fácil. Me han sacado en el aire, hermano, y me puedo ver en la calle. Pero no me importa. Desde allá de la calle quiero gritando. Porque Dios nos va a dar unos parlantes buenos. Con la gracia de Dios. Recordemos que no venimos con el deseo de que ustedes se hagan como nosotros, sino de que se hagan como Dios. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién es que vamos a imitar? A Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. No andemos imitando hombres. Hoy todo el mundo quiere ser pastor. Porque miren que se han hecho ricos, se han hecho millonarios de lo que le roban a las pobres almas. Eso quiero ser yo también. Un sinvergüenza. Cuando la gente me dice, ¿usted es pastor? No me diga ladrón, por favor. Yo no soy ladrón. No vine a este lugar para quitarme absolutamente nada. No te vine con el deseo de darte algo que Dios ha enviado a la tierra. Y es su palabra, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquel evangelio que se había mantenido oculto según Colosenses 1:26. Misterio dice que se había mantenido oculto desde siglos y edades. Entonces quiere decir que el catolicismo hace el concilio de Nicea 35, dice los grupos religiosos, historiadores, que ahí se constituyó la madre iglesia. Ah, qué bueno. Fantástico, eso puedo saber. Pero eso es algo que fue constituido por los hombres. Cuando yo construyo un templito, digo, aquí voy a predicar la palabra. En mi ministerio se llama X. Esa es una doctrina inventada por un hombre que la aprendió de otro hombre. ¿Cuándo? En las edades pasadas. ¿Desde hace cuánto está oculto este misterio? Desde siglos y edades. Por eso ahora Hechos 14:16, como vamos a repetir. Dios ha dejado andar, dice, a todas las gentes en las edades pasadas en sus propios caminos, o sea, en sus propios milenios. Vamos a entrar al mensaje, hermanos, ¿verdad? Y que la gracia de Dios sea puesta en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué es la gracia? ¿Y quién es la gracia? Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es la gracia? ¿Y quién es la gracia? Ya sabemos claramente que la gracia es Jesucristo. Pero, ¿qué es la gracia realmente? Porque todos los hombres dicen que estoy en la gracia. Todos los hombres dicen, yo soy de la gracia. Yo predico la gracia. Pero andan con la bolsa de chorrear café cogiendo dinero. Y vemos que es mentira lo que está diciendo. Por eso dice la Escritura que aquí yo los envío como ovejas en medio del lobo. Dice que vendrán con apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de sus rostros. Esa piedad que dice en sus rostros.
Es aquel misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades. Es duro. Como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, el ángel con el librito en Apocalipsis 5, creo 16, está por ahí, ¿verdad? Apocalipsis 5, 16 dice que el ángel le dijo a este que se comiera el librito, y le dijo el ángel: en tu boca será dulce como la miel, pero cuando te haya bajado al vientre te lo amargará. O sea, cuando hayas digerido, cuando hayas entendido el plan de Dios, ahí va a ser lo bonito. Porque pararse en medio de un montón de gente y decirle esto no es fácil. No es fácil. Pero tenemos que decírselo. ¿Por qué? Porque yo no sé si me va a volver a invitar o no. Por lo menos ahí queda lo que yo creo. Si el hombre quiere seguir siendo esclavo del hombre, es problema de él. Pero sí, vengamos al conocimiento de la verdad. Mientras no tengamos el conocimiento de la verdad, no vamos a hacer nada. 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra, en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, vamos a ir avanzando al libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. 19. Y fui al ángel diciéndole, que me dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Quiere decir que este librito que nos estamos aprendiendo ahora es el misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades y desde tiempos eternos, de Romanos 15:25 y de Colosenses 1:26. Esto es bonito saberlo, claro, es algo bello. El asunto es que tenga el poder para poderlo presentar, porque ahí es donde está. Recordemos que dijo Juan: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Entonces quiere decir que si nosotros no damos frutos como árboles de vida, vamos a ser cortados. ¿De qué me sirve comerme el librito, aprendérmelo, pero no traigo frutos? No traigo, como dice en Isaías 58, el verdadero ayuno que yo escogí no es que compartas tu pan con el hambriento, y que a los pobres errantes albergues en casa. ¿Y cuáles son estos errantes que hay que albergar en casa? En mi casa no, porque ya me pueden violar a mis hijas. No los puedo albergar, que sé yo lo que son. Entonces, ¿de qué errantes habla la palabra? De los que andan metidos en el mundo religioso, andan errantes por el mundo, buscando la verdad, pero no la han podido encontrar. Solo existe una verdad, y esta verdad no se ha dado a conocer, porque el tercer milenio acaba de empezar. La gente cree que se va a ir en el rapto. ¿Qué clase de locura? Yo te digo que el rapto será el tiempo de la gracia. Anda a buscar un montón de locuras que el mundo
Apocalipsis 10, 19. 19. Entonces, Efesios 4, 13, hermanos. 4, versículo 13. Dice la Escritura. Este mensaje corto, rápido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Verdad? Hasta que todos estemos unidos, dice, en una misma fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que tenemos que tener el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos de saber bien quién es el Hijo de Dios. La gente anda gritando Jesucristo, Cristo viene, Cristo sale del camino de la tierra, la oveja, gente que parece una gloria entregada. Pero, ¿quién es Jesucristo realmente? Es el Hijo del Dios viviente, según Mateo 16, 16. No es el Dios viviente, sino estaríamos cambiando la gramática. Y esto que lo dijo Pedro, y Jesucristo le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y los hombres andan peleando diciendo que es el mismo. ¿Cómo miran estos pobres? ¿Cómo andan la mente? Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Que había concebido. ¿Qué significa la palabra concebir? Porque si no entendemos estas palabras, no entendemos lo que Dios nos está mandando a enseñar. Entonces dice que antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra concebir? Ejemplo, cuando la mujer y el varón tienen relaciones, ¿verdad? Y procrean un nuevo ser, ¿qué es lo que recibe la mujer? Un embrión. Un embrión. Un esperma. Un esperma. Que es capturado por el óvulo y asesinado por los alelos. Entonces, ¿qué es lo que recibir? ¿Qué significa recibir? Perdón, concebir significa recibir. ¿Estamos de acuerdo? Recibir. ¿Estamos de acuerdo? Ay. Concebir significa recibir. Ok, ya ahí tenemos la clave. Entonces, la pregunta para el Espíritu. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que recibió María en su vientre? ¿Ya? ¿Qué fue lo que concibió María en su vientre? Ya sabemos que concebir es recibir. Entonces, ¿qué fue lo que recibió María en su vientre? Los grandes grupos religiosos, con sus grandes carnets diciendo que son grandes teólogos. Sí, hermano, Dios preparó un óvulo y un esperma espiritual, celestial, y lo colocó en el vientre de María. Un aplauso. Cero. ¿Verdad? No sacó los seguros, sacó cero del examen. Y esa gran mentira la están divulgando por todos lados y la gente ahora está creyendo que es cierto. ¿Verdad? Dice que María recibió un Espíritu Santo. Porque si concebir significa recibir, y dice la Escritura, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Dios lo trajo, hermano, a Jesucristo y lo dio en el vientre de María. Otros dicen, no, Dios mismo se metió en el vientre de María, entonces María parió a Dios. No puede ser. Entonces, si concebir significa recibir, ¿qué fue lo que recibió María o a quién recibió María? Dice que recibió un Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, ¿qué fue lo que recibió María? Un Espíritu, ¿verdad? Pero cuando nosotros oímos decir la palabra Espíritu, ¿en qué pensamos honestamente? ¿En algo visible y tocante o pensamos en algo invisible que no se ve? Honestamente, ¿cómo concebimos eso en nuestro corazón? Honestamente? Invisible. Cuando hablamos de bautismo, ¿en qué piensa nuestra mente inmediatamente? Pensamos en agua. ¿Qué nos enseñaron? Tenemos culpa. No tenemos culpa. ¿Qué nos enseñaron? Los brujos del mundo religioso. Cuando la Escritura dice Espíritu, Jesucristo en toda su faz, Él es un hombre de carne y hueso, visible y tocante, creado por el Eterno, por el Santo Ser que existe por sí solo. ¿Y cómo lo constituye? Vamos a ver en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. De su interior correrán ríos de agua viva, de agua vivificante. ¿Qué es lo que hace la palabra de verdad de nuestra salvación? Vivificarnos. Porque ¿cómo habíamos estado? Muertos. Con mi corbata, con mi locura, con mi sotana, ponen unos grandes gorros, ponen unas chalinas aquí en la cabeza, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Tienen culpa? No tienen culpa. Ellos aprendieron esas doctrinas en las edades pasadas y están practicando el evangelio de los judíos. Los judíos queman, los judíos construyen el templo, los judíos se bautizan con agua hasta el día de hoy. No sé cuántas cosas más. El hermano que es más estudioso nos puede dar una cátedra acerca de todas esas cosas. Pero como uno tiene ejemplitos lo entendemos fácilmente. Entonces, si yo estoy practicando la doctrina que estos hombres practican, los judíos, ¿en qué me convierto yo? En un judaizante. Me convierto en un prosélito. No, hermano, yo estoy en el tiempo de la gracia, hermano, yo vivo la gracia. Y ustedes se bautizaron. ¿Y cómo es que la gracia me está hablando de agua? Porque el hombre, cuando oye decir bautismo, piensa en agua. Pero Efesios 4:5, ¿qué dice? Una fe, un Señor, un bautismo. Hermanito, fíjate que me vuelvo a bautizar por 8,000, qué lindo, ya como estuvo ese bautismo, hermano. Y el domingo pasado, en la vigilia que puso el hermano, que hiciera el Madrid. Recibí el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. Ay, ahora hablo en lengua, racachaca. Son inventos humanos que el hombre ha inventado, hablando que dice que habla en lengua. Todas esas cosas son brujería, porque no tienen el conocimiento de la verdad.
el Espíritu vivificante que es el Señor Jesucristo, Él es visible y tocante, de carne y hueso, pero Él no es de esta creación. Dice la Escritura, en el libro de Juan, primera de Juan, hermanos, este es el mensaje corto. Solo voy a tocar ese que estaba ahí, pero para no ahondar mucho porque no te deben aumentar a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿De dónde dice la Escritura? ¿Cómo vino Jesucristo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No dice que ha salido en carne del vientre de María. No dice eso. La mente mía humana me llevó a pensar que Jesucristo salió en carne, pero la Escritura no dice salió, dice vino en carne. ¿Y cómo dice el mundo religioso? Que vino en espíritu y que estando en el vientre de María tomó carne. Si esa carne María se la hubiera proveído y su sangre también la hubiera proveído María, ¿a qué cuerpo la sangre no serviría? Porque María fue concebida en pecado. Pero la sangre del maestro dice que era pura, ¿verdad? Como todo el linaje de los hombres, dice que fue hecho de una sola sangre. En Hebreos 9:11, correcto. Pero vamos a continuar leyendo 1 Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Si yo ando diciendo lo que el mundo religioso dice, entonces soy de Dios. No soy de Dios, dice la Escritura, no lo dice lo que dice. Y este es el espíritu del anticristo, el que el mundo religioso anda. Así queremos seguir. ¿A qué vino la palabra de la Biblia de restauración? Para hacernos libres, para hacernos salvos. ¿De qué? Nos va a hacer salvos de la ignorancia. Porque ¿cómo es que nos salvamos? Viniendo al conocimiento de la verdad y atesorándolo según 1 Corintios 15, 1 y 2. Entonces volvemos a leer el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿En cuál mundo está? ¿En cuál mundo es que está el espíritu del anticristo? En el mundo religioso, aquellos que andan las grandes Biblias debajo del sobaco. En ellos es que está metido el espíritu del anticristo. Porque andan repitiendo cosas que no se encuentran escritas, contradiciendo a la verdad de Dios. Por eso es que dice la Escritura en San Juan 16:9. Pero cuando venga el espíritu de verdad, cuando la palabra dice espíritu de verdad, se refiere a que es un espíritu existente. Porque ¿cómo va a decir de verdad si no existe? Pero cuando venga el espíritu de verdad, pero cuando venga el espíritu de verdad, vamos a leerlo. Sí, de pecado dice, por cuando no creen en mí, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí. Las personas que no creen lo que Dios mandó a decir a través de su Hijo, ¿cómo están? Están bajo pecado. Si yo digo que Jesucristo vive en carne de los
cielos, como dice la Escritura, y la gente dice que no, que vino el Espíritu, que tomó carne en el vientre de María, ¿cómo está esa persona? Abajo pecado. ¿Y qué es el pecado que tiene? La ignorancia. Porque por ignorancia que anda diciendo estas cosas. Pero cuando la verdad viene en su corazón, Dios lo hace libre. Gloria a Dios. Dice la Escritura, continúa diciendo la Escritura, Efesios 4, no, San Juan 6, 38 y 39. Dice la Escritura San Juan 6, 38 y 39. ¿De dónde dice la Escritura que descendió el Señor? El Señor Jesucristo. Del cielo. Porque descender, ¿qué significa? Bajar. Pero, perdón, 38. Porque he descendido del cielo. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jesucristo. ¿De dónde dice él que ha descendido? Del cielo. Y Jesucristo es invisible. Es visible y tocante. El primer ser creado por el Eterno, de carne y hueso, que come materia y atraviesa la materia, y que no deja hoy en las paredes como Superman, porque él puede atravesar las paredes, aparecer y desaparecer. Porque el poder de Dios no es limitado. Recordemos que dice la Escritura en Hechos 1:4 que se les estuvo apareciendo, Hechos 1:3 y 4, que se les estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días. ¿Qué significa la palabra aparecer? Estaban las ventanas y las puertas cerradas, y cuando lo vieron dicen, pasa a nosotros, en medio de la casa, adentro. Y él parece que estaban cerradas las puertas y las ventanas, porque tenían miedo de los romanos que lo llegaran a traer, o de los mismos judíos. Estaban encuevados. Pasa a vosotros. Se les apareció, hermano. Se les apareció. Entonces, ¿qué es una aparición? Que lo pueden ver. ¿Quién le dijo a Tomás? Que si yo no lo miro y lo toco, no creo. Tomás, mete tu mano en mi costado, toca mis manos. ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Estaba asustado Tomás, ¿verdad? ¿Y por qué le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío? Tenía que cumplirse la profecía de Isaías 54:5. Dice que él iba a ser nombrado Dios de toda la tierra. ¿Cómo es que es Dios de toda la tierra? Si Jesucristo es el Hijo de Dios, la gente se complica por uno. A ver, si usted es hijo de un millonario, ¿qué es usted? El millonario también, eso es sencillo. Si yo soy hijo de un perro, soy perro. ¿Qué más voy a hacer? Eso es lo más sencillo que existe. Si yo soy hijo de un Dios, ¿qué soy yo? Soy Dios también. Lo único que no soy igual que Él es como nosotros en nuestra casa, los que somos padres de familia, ¿verdad? Porque yo soy su padre. Lo mismo dice el Señor con el Padre con el Señor Jesucristo, en 1 Corintios 15:27. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. No, ese es el 28 que estoy leyendo. El 27. Es el que quiero leer. 15:27, ¿verdad? 15:27, sí. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Se exceptúa. El Padre Eterno no está sujeto a los pies de Cristo.
Estamos viendo San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿De dónde dice el Señor Jesucristo que descendió? Del cielo. Vamos a leer Efesios 4:10, ya estamos finalizando, 2 textos más y finalizamos. Efesios 4:10, hermanos. Efesios 4:10. El que descendió, ¿de dónde dice Jesucristo que descendió? Del cielo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que fue a quien fue revelado un misterio que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos y desde siglos y edades. ¿De dónde dice? ¿Qué es lo que dice aquí en Efesios 4:10? Revelando el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que es el mismo, el que descendió, es el mismo que también subió. Y en Hechos 1, 12 y 13, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hechos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué dice. Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1. Vamos a ver quién es el que subió. Dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Dice, estando ellos con los ojos, 1:10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿A quién vieron los apóstoles que subían al cielo? A Jesucristo. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo, que es a quien le fue revelado el misterio que se había mantenido oculto desde siglos de edad y desde tiempos eternos. ¿Qué es lo que dice en Efesios 4:10? El mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Qué más podemos inventar? ¿Qué más podemos inventar? No hay nada que inventar, todo se puede escrito. En Hebreos 9:11, vamos a leer Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Dice Hebreos 9:11. 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice que no fue hecho de manos, no lo hizo un hombre y una mujer, tampoco fue formado en el vientre de una mujer, no, dice que él no fue hecho por mano, es decir, no de esta creación, él no es de esta creación. Por eso es que él puede atravesar los cuerpos, vivir adentro de ellos, como lo hizo en el vientre de María. Lo que sucede es que lo raro que no nos alcance en la cabeza es que, ¿cómo es esto? Porque dice la Escritura que el mismo que descendió es el mismo que también subió. Pero lo raro es que él nació chiquito, en las películas llegaron los magos a darle la mirra, a darle oro. ¿Y que cómo es esto? Si los apóstoles llegaron a subir a un hombre peludo, barbudo, qué sé yo, como es el Señor, y lo vieron que subió el Señor al cielo. Y es pero era grande, un hombre. Y allá lo miramos que sale chiquito del vientre de María. ¿Y cómo es esto?
del Padre de Jesucristo, porque sabe el nombre de Jehová y en la Escritura. Es que no sabemos que esto es Jehová, ¿verdad? Solo conocemos a uno. Amén, 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 amén. Por eso es que estamos ahí todavía patinando. Pero bien, Amén. entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos y edad, desde tiempos eternos y desde siglos y edades. ¿Quién hablaba con Adán en el huerto? ¿Quién hablaba con los profetas? ¿Quién hablaba con Moisés? Porque dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero si Jesucristo es hijo de Dios, de un Dios que vive. ¿Y entonces qué es Jesucristo? Amén. Pues un Dios también. ¿Y por qué la gente se asusta? Que hablaba con Dios cara a cara. Vamos a ver, en 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo revela los misterios. ¿A quién le pueden dar otros misterios? Al apóstol Pablo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. El apóstol está hablando claro. No, es que ustedes son adoran a un Dios grande y a un Dios chiquito. Ya, ustedes son dualistas, hombre. Ustedes tienen una doctrina trinitaria. Ya. El mundo religioso se burla de lo que desconoce. Ellos creen que lo que nosotros hablamos son fábulas como las que ellos hablan. Y no se dan cuenta que lo único que tiene dividido al mundo religioso es el bautismo. En cuanto al conocimiento del Padre, de que si el Padre es el mismo Jesucristo y que si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, los trinitarios dicen lo mismo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El unitario dice tres manifestaciones distintas de un mismo ser. Están diciendo las mismas cosas con diferentes palabras, por si no se han dado cuenta. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y entonces al final es el mismo, le dicen a uno. Bueno. Y vos que sos unitario, ¿qué decís? Sí, mira, el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que no se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, ese no ha hecho nada. Y tiene razón, si el bautismo estuviera vigente. Pero el bautismo de agua ya no sirve. Eso ya pasó. Eso ya fue un rudimento. Según Hebreos 6:1, el apóstol Pablo lo aclara. Hebreos 6:1 al 13. Entonces, ellos dicen, no, mira, Dios son tres manifestaciones distintas de un mismo ser. Pero aclarame bien esto. Sí, es que eso es sencillo, hermano. Mira, vos porque sos pollo, sos un niño. Padre en la creación. Creen que Dios hizo esta tierra. El globo terráqueo, todas las cosas que hay en esta tierra fueron hechas por Jesucristo, por el Hijo del Dios viviente. Porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Colosenses 1:15-18. La gente cree que el Padre Eterno vino a hacer la tierra, los palitos, aquí, los árboles de cedro, de mango y todo eso. No. La hizo el Señor Jesucristo por orden de su Padre. Le dijo el Señor en Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Hasta entonces lo constituye como hijo. No era conocido como hijo. Era conocido como la primera creación de Dios. ¿Hasta cuándo es constituido Jesucristo como hijo? Hasta que Dios engendró en él todo el conocimiento. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Las personas andan pacientes y vuelven a ver a nadie. Yo soy hijo de Dios, no me revuelvo con nadie. Ni la mano le doy a nadie porque pierdo la unción. Está envenenada con doctrina barata del mundo religioso. Ok, entonces vemos, Jesucristo, siendo la primera creación del Padre, se convierte en hijo hasta en Colosenses 1. Vamos a leerlo ahí, Colosenses 1:16. Bueno, porque en él dice, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa la palabra todo? Todo es todo. ¿Cómo se hace un hígado? Eso ya lo sé yo. Le decía el Señor, es Jesucristo al Padre. ¿Y cómo se hace una uña? Eso ya lo sé. ¿Pero dónde aprendiste? Que yo todo lo que usted hace, yo también lo hago bonito. ¿Verdad? Lo dice San Juan. Vamos a leer San Juan, Colosenses 1:16. Vamos a leer San Juan, después 5,
17 al 19. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué es lo que fue creado en él? ¿Qué significa la palabra crear? Es como cuando estamos en la universidad estudiando, estamos estudiando para ingenieros. ¿Qué es lo que están haciendo los profesores en la universidad? Están creando a un ingeniero. ¿Están creando un ingeniero dónde? En la carne, no, aquí, en la mente. Le están enseñando un ingeniero civil cuántos clavos va a llevar el edificio, cuántas hojas de zinc va a llevar el edificio, para que pase un presupuesto correcto. ¿Verdad? Eso es lo que están creando en él. ¿Qué es lo que estaba creando Dios en su Hijo? Todas las cosas, todas las cosas. Vamos a leer San Juan 5:17. ¿Y cómo se hace un corazón? Ya lo sé hacer. Ya lo sé hacer el corazón de los hombres. Ya me dijiste que es de tierra que lo vas a hacer, así lo voy a hacer, no se preocupe. Vamos a ver si es cierto. San Juan 5:17. Jesús respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para poder creer en Jesucristo? Creer como dice la Escritura. Y Jesús le respondió: